¿Puede un cuerpo ser a la vez hogar y campo de batalla? Para Amara Diallo, de 17 años, la respuesta vibraba bajo su piel cada vez que cruzaba una puerta nueva. Y la puerta del Instituto de Educación Secundaria El Pinar, en el corazón del opulento barrio de Salamanca de Madrid, se sentía como el umbral de una arena de gladiadores revestida de mármol y cristal. El aire olía a dinero viejo y perfume caro, un aroma tan distinto al del jabón de Marsella y el yasa de pollo que perfumaban su casa en Usera. Los suelos de El Pinar no solo estaban limpios, reflejaban el mundo con una perfección cruel, duplicando las figuras esbeltas y pálidas que flotaban por los pasillos como si fueran dueñas del aire que respiraban. Amara sintió el peso de su propio cuerpo, cada curva, cada kilo, cada centímetro de piel oscura, como un ancla en un mar de cisnes. Su pelo afro, una corona que en casa era motivo de orgullo, aquí se sentía como un faro, atrayendo miradas que se desviaban justo antes de poder llamarlas fijas. Eran miradas rápidas, como el zumbido de un mosquito, apenas perceptibles, pero irritantes, que decían lo mismo sin palabras: no perteneces. Se ajustó la mochila sobre los hombros, la tela tirante sobre su amplia espalda, y buscó su aula. Llevaba ropa holgada, un escudo de algodón oscuro que esperaba la hiciera invisible, una estrategia que rara vez funcionaba. Ser negra y gorda en un mundo que idolatraba lo blanco y lo delgado era ser perpetuamente visible e invisible a la vez. Fue entonces cuando la vio. Blanca Torres. No necesitaba que nadie le dijera quién era. Su nombre parecía estar tejido en el aire del instituto. Alta, con una delgadez que parecía doler y un cabello rubio platino que caía liso y perfecto sobre hombros huesudos. Estaba apoyada contra una taquilla, rodeada de un séquito que reía de algo que acababa de decir. Sus ojos, de un azul gélido, barrieron el pasillo y se posaron en Amara. No fue una mirada larga, solo un instante. Pero en ese instante Amara vio un universo de desdén, una evaluación rápida y un descarte inmediato. Fue como si Blanca hubiera visto una mancha en su pared impecable y hubiera decidido mentalmente cómo limpiarla. Amara bajó la vista, sintiendo el calor subirle por el cuello. «Hazte pequeña», se dijo a sí misma, «solo aguanta este año». Encontró su aula, la de literatura avanzada. Se deslizó en un pupitre al fondo, cerca de la ventana, esperando que el cristal actuara como un espejo unidireccional. Pero la profesora, Carmen Ruiz, una mujer de unos 50 años con ojos vivaces y una sonrisa que parecía genuina, la notó. «Amara Diallo, ¿verdad? Bienvenida. Espero que te guste El Pinar». La amabilidad casi la desarma. Asintió, incapaz de articular palabra. La clase comenzó. Hablaban de Lorca, de la metáfora, del duende. Amara, a pesar de su ansiedad, no pudo evitar sumergirse. Las palabras eran su refugio, su verdadera patria. Cuando la profesora preguntó sobre la simbología de la luna en bodas de sangre, un silencio incómodo llenó el aula. Amara sabía la respuesta, sentía las palabras bullir en su pecho, pero el miedo a atraer la atención la paralizaba. Vio la mano de Blanca alzarse perezosamente, pero antes de que pudiera hablar, otra voz más tranquila sonó desde la primera fila. Era un chico delgado, con gafas y el pelo revuelto, que dio una respuesta inteligente pero incompleta. Entonces, casi sin quererlo, Amara habló. «Y también», susurró, pero su voz, aunque baja, tenía una resonancia inesperada. «La luna es testigo y cómplice, un símbolo de muerte, pero también de una belleza fría e inalcanzable, como el deseo mismo que conduce a la tragedia. Es el cuchillo en el cielo». Un silencio diferente cayó sobre la clase. Todos se giraron a mirarla, esta vez con sorpresa. La profesora Carmen le sonrió abiertamente. «Exactamente, Amara. Una interpretación excelente. La belleza fría e inalcanzable. Me gusta eso». Blanca la miró de nuevo, y esta vez el desdén se había teñido de algo más. Una irritación afilada, como si Amara hubiera cometido la osadía no solo de existir, sino de tener una mente. A su lado, el chico de las gafas, Mateo, se giró ligeramente y le dedicó una pequeña sonrisa cómplice. Amara sintió un diminuto brote de calor, una posibilidad de conexión. Pero la mirada de Blanca la enfrió al instante. Había dejado de ser una mancha. Ahora era una amenaza. Y Amara supo, con una certeza helada, que su deseo de invisibilidad acababa de hacerse añicos. Los días siguientes se convirtieron en una danza sutil de exclusión. Blanca no necesitaba ser abiertamente cruel. Era una maestra de la guerra psicológica. Sus armas eran miradas, susurros justo cuando Amara pasaba, risas contenidas que se cortaban bruscamente.
En la cafetería, si Amara se sentaba en una mesa, las chicas del séquito de Blanca se levantaban como si hubieran detectado un mal olor. En los pasillos, se hacían a un lado con una exageración ofensiva. Lo peor eran las redes sociales, ese campo de batalla anónimo y brutal. Pronto empezaron a aparecer memes, imágenes de ballenas con la cara borrosa, platos de comida gigantescos con comentarios como «la dieta del Pinar». Nunca se mencionaba su nombre, pero todos sabían a quién iban dirigidos. Amara sentía cada publicación como un golpe físico. Dejó de entrar en la cafetería, prefiriendo comer un sándwich a toda prisa en un rincón apartado del patio. Dejó de mirar su teléfono. Intentaba refugiarse en sus libros, en los poemas que escribía a escondidas en un cuaderno desgastado. Su cuaderno era su único espacio seguro, un lugar donde su cuerpo no importaba, donde su voz podía ser tan grande y poderosa como quisiera. «Mi cuerpo es un mapa», escribió una noche, trazado con líneas de hambre y susurros. «Mi piel, una frontera, donde chocan miradas como olas. Me dicen océano, queriendo decir demasiado, pero olvidan que el océano guarda perlas y tormentas, y una profundidad que sus barcos de papel jamás podrán sondear». Mateo se convirtió en un aliado silencioso. A menudo coincidían en la biblioteca. Hablaban poco, pero compartían libros, se recomendaban autores. Él nunca mencionaba su peso o su piel, ni el acoso que era evidente para cualquiera que prestara atención. Hablaban de arte, de música, de los mundos que encontraban en las páginas. Su presencia era un pequeño bálsamo, un recordatorio de que no todos la veían como un monstruo o una broma. La profesora Carmen también era un faro. A menudo le pedía a Amara que se quedara unos minutos después de clase. Hablaban de sus lecturas, de sus poemas. Carmen había visto el cuaderno de Amara un día por casualidad y con delicadeza le había pedido permiso para leer algo. Los ojos de la profesora se habían llenado de una emoción que Amara no supo interpretar. «Tienes un don, Amara», le dijo, su voz suave pero firme. «Una voz que necesita ser escuchada. No dejes que nadie te la quite». Pero Blanca parecía decidida a silenciarla. Su hostilidad se intensificó. Un día, Amara encontró su taquilla abierta y sus libros tirados por el suelo. Otro día, mientras presentaba un trabajo en clase, Blanca y sus amigas empezaron a toser exageradamente cada vez que Amara tomaba aliento. El incidente más doloroso ocurrió cuando Amara, animada por Mateo, decidió apuntarse al taller de teatro. Cuando llegó a la audición, encontró un dibujo grosero pegado en la puerta. Una caricatura de ella misma como un hipopótamo con tutú. Las risas resonaron desde dentro del aula. Amara dio media vuelta, con las lágrimas quemándole los ojos, y huyó. Esa noche se miró al espejo de cuerpo entero que solía evitar. Vio su cuerpo, grande, sí. Vio su piel, oscura, sí. Pero por primera vez intentó mirar más allá. Vio los ojos que leían a Lorca y escribían poesía. Vio la boca que anhelaba hablar. Vio la fuerza que había necesitado para levantarse cada mañana y enfrentarse a ese instituto. Y sintió una oleada de rabia, una rabia fría y clara que no había sentido antes. No era solo por ella, era por todas las chicas como ella, a las que se les decía que no eran suficientes, que eran demasiado. Fue al día siguiente cuando la profesora Carmen anunció el concurso anual de poesía de la Comunidad de Madrid. El premio era una beca y la publicación en una prestigiosa revista literaria. «Animaría a todos los que escriben a participar», dijo, mirando directamente a Amara, «especialmente a aquellos que tienen algo importante que decir». El corazón de Amara dio un vuelco. Era una oportunidad, una forma de usar su única arma. Pero el miedo era un nudo en su garganta. ¿Y si se burlaban? ¿Y si Blanca? Vio la mirada de Blanca al otro lado del aula. Era una mezcla de suficiencia y desafío. Era como si le estuviera diciendo, «Atrévete». Amara pasó las siguientes semanas sumergida en su poema. Era lo más personal, lo más doloroso y lo más verdadero que había escrito nunca. Era su declaración de guerra y su tratado de paz. Mateo la ayudaba, leyéndole borradores, ofreciéndole ánimo. La profesora Carmen le daba consejos técnicos, pero sobre todo le daba confianza. Mientras tanto, Blanca no estaba ociosa. Al ver que Amara iba en serio, su envidia y su crueldad alcanzaron un nuevo nivel. No podía soportar la idea de que esa chica, la gorda, la negra, la becada, pudiera eclipsarla en algo que ella consideraba su territorio, la creatividad, la inteligencia. Y empezó a planear su sabotaje. Amara guardaba su poema en su cuaderno y su cuaderno en su mochila. Pero un día, durante la clase de gimnasia,
la peor hora de la semana, donde era inevitablemente la última elegida y el blanco de todas las miradas condescendientes, tuvo que dejar su mochila en el vestuario. Blanca, fingiendo una lesión, se quedó atrás. Fue solo un minuto. Nadie la vio. Cuando Amara recogió su mochila, no notó nada. Fue por la tarde, en casa, cuando abrió su cuaderno para dar los últimos toques a su poema, que lo descubrió. Las páginas estaban allí, pero las palabras habían desaparecido. Alguien, con una habilidad perversa, había pasado un líquido, quizás quita esmalte o alcohol, sobre la tinta, borrando cuidadosamente cada verso, dejando solo manchas fantasmales y el olor químico de la destrucción. El mundo de Amara se derrumbó. Se sentó en el suelo de su habitación, el cuaderno abierto en su regazo, y lloró. Lloró con una desesperación que no había sentido nunca. No era solo un poema, era su voz, su alma, su única oportunidad. Blanca había ganado, la había silenciado. Pasó el resto de la tarde y la noche en una neblina de desesperación. No contestó las llamadas de Mateo ni los mensajes de su madre. Se quedó allí, en el suelo, rodeada de las ruinas de sus palabras. El concurso era en 2 días. Era imposible. A la mañana siguiente se arrastró hasta el instituto, sintiéndose vacía. Evité a todos. En el recreo Mateo la encontró escondida en la biblioteca. Vio su rostro, vio el cuaderno manchado que sostenía como un pájaro muerto, y comprendió. No dijo nada, solo se sentó a su lado en silencio. Ese silencio, esa presencia sin preguntas ni juicios, fue lo primero que rompió el hielo de su desesperación. Luego llegó la profesora Carmen. La había estado buscando. Vio el cuaderno y sus ojos se ensombrecieron. «Lo siento muchísimo, Amara», dijo suavemente. «Sé quién ha hecho esto, y aunque no pueda probarlo ahora mismo, no podemos dejar que gane». «Pero ha ganado», susurró Amara. «Ya no tengo nada». «No es verdad», replicó Carmen, su voz cobrando fuerza. «Te ha quitado las palabras escritas, pero no te ha quitado la voz. No te ha quitado lo que sientes, lo que sabes, lo que eres. El poema, ¿lo recuerdas?» Amara asintió débilmente. Cada palabra estaba grabada en su corazón. «Entonces, no lo has perdido», dijo Carmen mirándola fijamente. Quizás esto no sea un final. Quizás sea una oportunidad para hacerlo aún más poderoso, para decirlo con la fuerza que solo puede venir de aquí». Puso una mano sobre su propio corazón. La tinta se puede borrar, Amara, pero la verdad no. Las palabras de Carmen y la presencia silenciosa de Mateo encendieron una pequeña chispa en la oscuridad de Amara. ¿Y si no necesitaba el papel? ¿Y si su verdadera fuerza no estaba en la tinta, sino en el aliento? ¿Y si podía mirar a Blanca, mirar a todos y decir su verdad con su propia voz? La idea era aterradora, más aterradora que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Pero por debajo del miedo algo más empezaba a crecer, una determinación obstinada, la misma que la hacía levantarse cada mañana. La rabia que había sentido la noche del hipopótamo volvió, pero esta vez no era fría, era ardiente. Miró a Mateo, luego a la profesora Carmen. «No lo recuerdo», dijo, y por primera vez en días una sombra de sonrisa apareció en sus labios. «Pero puedo escribir algo nuevo, algo que no se puede borrar». Esa noche Amara no durmió. No intentó recrear el poema perdido. Se sentó con su dolor, su rabia, su miedo y su esperanza, y escribió. Escribió con una urgencia febril, no en papel, sino en su mente, en su corazón. Las palabras fluían, no como un río tranquilo, sino como un torrente, derribando los diques de la vergüenza y el silencio. Construyó un poema nuevo, un poema nacido del fuego, afilado como el cristal, resonante como un tambor. El día del concurso llegó. El salón de actos del Ateneo de Madrid estaba lleno. Había estudiantes, profesores, padres e incluso algunos periodistas locales. Amara, sentada entre Mateo y la profesora Carmen, sentía el corazón martillearle contra las costillas. Vio a Blanca en la primera fila, luciendo un vestido caro y una sonrisa de suficiencia. Sus miradas se cruzaron por un segundo, y Blanca le dedicó un gesto casi imperceptible, como quitando una mota de polvo. Llamaron a varios participantes. Leyeron poemas sobre el amor, la naturaleza, la angustia adolescente. Eran buenos, pero Amara apenas los oía. Estaba en su propio mundo, recitando mentalmente sus versos, respirando hondo, intentando anclar sus pies al suelo. «Y ahora», dijo el presentador, «con nosotros, d'Elies El Pinar, Amara Diallo». Un aplauso educado recorrió la sala. Amara se levantó. Cada paso hacia el escenario se sentía como caminar sobre brasas. Sintió cientos de ojos sobre ella, evaluándola, juzgándola. Vio la cara de Blanca, llena de una expectación burlona.
Subió al atril, ajustó el micrófono, no llevaba ningún papel, respiró hondo, llenando sus pulmones, su gran cuerpo de aire, y habló. Mi poema se llama Peso Pluma, dijo, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza con cada sílaba, y empezó a recitar. Me llamaron montaña, porque mi cuerpo ocupa espacio en su mapa plano. Me llamaron noche, porque mi piel absorbe la luz que ellos temen. Me llamaron silencio, esperando que mi voz se ahogara bajo el peso de sus nombres. El salón quedó en silencio, un silencio diferente al de antes. No era educado, era expectante, tenso. Me midieron en kilos, me juzgaron en tonos, me borraron con líquidos que huelen a olvido químico. Quisieron hacerme pequeña, plegarme como un pájaro herido, encerrarme en jaulas de susurros, alimentarme con migajas de falsa piedad. Su voz se elevó, llenando cada rincón. Ya no temblaba. Era un instrumento afinado, vibrante de emoción contenida. Miró directamente a la primera fila, no solo a Blanca, sino a todos. Pero mi cuerpo no es montaña, es cordillera, con valles secretos y cimas que rozan las nubes. Mi piel no es noche, es universo, con galaxias por descubrir y estrellas que arden. Y mi voz. Hice una pausa cargada de electricidad. Mi voz no es silencio, es trueno, es río que rompe los diques, es raíz que agrieta el asfalto, es el grito ancestral de las que vinieron antes, las que amaron sus cuerpos redondos y cantaron bajo lunas oscuras. Vio el rostro de Blanca. La suficiencia se había desvanecido, en su lugar había incredulidad y algo que parecía miedo. Así que llámenme gorda, llámenme negra, llámenme lo que quieran. Sus palabras son piedras, pero yo estoy hecha de tierra firme. Sus miradas son jaulas, pero mis alas ya han aprendido a volar. Y aunque mi cuerpo pese en su balanza, mi alma tiene el peso de una pluma que flota y escribe su propia historia en el viento. Terminó. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi sagrado. Duró un latido, 2, 3. Amara permaneció inmóvil, vulnerable pero erguida, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, no de dolor, sino de liberación. Y entonces alguien aplaudió. Fue Mateo. Luego la profesora Carmen, y de repente, como una ola, el aplauso estalló, atronador, genuino, barriendo el salón. La gente se ponía de pie. Amara vio rostros conmovidos, vio respeto, vio comprensión. Vio por primera vez que la habían visto. Blanca permaneció sentada, pálida, diminuta en su asiento. Había sido desarmada. No con fuerza bruta, sino con la verdad incandescente de la poesía. Amara no ganó el concurso ese día. El premio fue para un poema técnicamente impecable sobre la guerra civil, pero Amara había ganado algo mucho más importante. Había ganado su voz. Los días siguientes en el Pinar fueron diferentes. Las miradas seguían allí, pero habían cambiado. La burla había sido reemplazada por curiosidad, a veces incluso por admiración. Los susurros no cesaron, pero ahora hablaban de su poema, de su valentía. El vídeo de su recital, grabado por alguien en el público, se había vuelto viral en las redes del instituto, eclipsando cualquier meme cruel. Blanca volvió a ser la reina de hielo, pero su trono se tambaleaba. Su poder, basado en el miedo y la exclusión, había perdido parte de su brillo frente a la autenticidad de Amara. Algunos de sus seguidores empezaron a distanciarse. Amara ya no intentaba ser invisible. Caminaba por los pasillos con la cabeza alta. Seguía siendo gorda. Seguía siendo negra. Seguía siendo ella misma. Pero ahora su cuerpo ya no se sentía solo como un campo de batalla. También se sentía por fin como un hogar. Un hogar con ventanas abiertas, desde donde su voz podía salir libre y resonante, como un pájaro que por fin se atrevía a cantar. Se sentaba con Mateo en la cafetería y a veces otros chicos se unían a ellos, atraídos por la calma y la fuerza silenciosa que ahora emanaba. La profesora Carmen le sonreía desde el otro lado del aula, una sonrisa que decía, «Te lo dije». Sabía que el mundo no cambiaría de la noche a la mañana, sabía que los prejuicios seguirían existiendo. Pero ahora, Amara sabía que tenía las herramientas para enfrentarlos. Tenía sus palabras, tenía su voz, y se tenía a sí misma. Y eso, descubrió, pesaba mucho más que cualquier balanza.